Hoy vamos a hablar de qué hacer si tenés la suerte o la maldición de recibir una herencia de guita grosa, que aplica también para la persona que tiene en una caja de seguridad guita inmovilizada. Miren cómo le puse este video en qué invertir una herencia de un palito verde. Pero no es importante lo del monto, sino qué hacer con la plata o qué marco de referencia tomar para tomar esa decisión de qué hacer con la guita. Y tenés una caja de seguridad al pedo, papando moscas con una inflación galopante que destruye el poder adquisitivo de esa guita que tenés en esa caja de seguridad. Vamos a ver opciones. Lo que armé de agenda para hoy es lo siguiente, se los leo. Primero una intro muy breve de lo que considero inversión versus timba. Después el enfoque que para mí es correcto entre comillas, que habría que tomar frente a una guita en una caja o una herencia. Tercero, las únicas tres opciones de inversión posibles que se pueden hacer. Cuarto, cuál sería una estrategia, entre comillas, inteligente, posible, usando esas tres opciones de inversión para que se va a embolar, porque ahora viene una intro y mucha información que es de contexto, porque sin el contexto no van a tener un joraca. Las únicas tres opciones de inversión, que es esta parte, es acciones, propiedades y bonos, en cualquiera de sus formas. Acciones es ser dueño de una empresa. Cuando vos compras una acción, sos dueño de una empresa, no importa cuánto se mueve el precio en un grafiquito. Lo importante es que vos, si compras acciones de Coca-Cola, sos el dueño de Coca-Cola, no es figurativamente. Sos el dueño posta de Coca-Cola, obviamente minoritario con lo que vas a comprar, pero sos el dueño de la empresa en la cual compras acciones. Lo mismo no sé, compraste unos autos para alquilar en el conurbano, bueno, sos dueño de ese rentacar. También es un negocio, es una empresa, a pesar de que no esté registrada como tal. Tenés un kiosquito en el microcentro, sos dueño, tenés la totalidad del paquete accionario de esa empresa. ¿Está bien? Entonces, acciones es ser dueño de empresas, negocios. Dos, propiedades en cualquiera de sus formas. Y tres, bonos, entendido como deuda. Le prestás guita a un compañero del laburo por 5% de interés, listo. Es un bono, a pesar de que no sea un bono en sí mismo. Una obligación negociable de una empresa, listo, es deuda, es un bono. ¿Ok? Son las únicas tres opciones. Después con estas tres se construyen un montón de herramientas que las vamos a ver quizás si nos da el tiempo. Pero CDR, hace lo mismo, certificado de depósito argentino, representan acciones en otro lado. ETFs, que son Exchange Traded Funds, básicamente fondos que cotizan, que agrupan un montón de cosas, que pueden ser acciones, propiedades o bonos. REITs, REITs, que son tipo Real Estate Investment Trust, que son empresas que gestionan propiedades. Después hay ETFs de REITs, o sea, parece que estás haciendo un trabalengua, pero todo es lo mismo, todo se reduce a acciones, propiedades y bonos. Un fondo de inversión, listo, puede invertir el fondo en acciones, el fondo puede invertir en propiedades o en bonos. Si invierte en otra cosa, está timbeando, lo vamos a ver en la intro. ¿Está bien? Entonces, eso es el primer concepto general de lo que vamos a ver hoy. Si queda alguna pregunta sobre esto, me lo hacen en los comentarios. Y llegué a hacer este video porque me di cuenta que la abrumadora mayoría de los videos hablábamos de cómo se ahorra, de cómo se gana más guita y cómo poner algunos métodos de ahorro forzoso y cómo invertir esa guita que se va ahorrando. Pero eso quizás parece más difícil, pero es más fácil de responder a la pregunta de hoy, Santi, tengo $200.000 en una caja de seguridad que me quedó de no sé qué. ¿Qué hago con esa guita? Es una respuesta muy difícil en genérico, pero muy fácil si analizan estos enfoques, el enfoque correcto que puse acá, que vamos a tratar de responderlo. ¿Está bien? Entonces vamos a darle a este video, parte 1, introducción. Y voy a mover mi cara para empezar a bardear a la gente. Y es lo siguiente lo que dice esto. Si heredaras un palo verde, ¿qué harías? ¿Comprarías una casa? ¿Lo meterías todo en acciones? ¿Diversificarías en distintos países? ¿Lo timbiarías en cripto? Bueno, primer concepto de la intro es, no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. Esto me vuela la cabeza, pero yo soy inmobiliario, vendo propiedades. Si ustedes me preguntan a mí si les conviene comprar una propiedad, mi opinión va a estar sesgada y si soy un garca probablemente les quiera encajar propiedades. El que vende bonos te quiere encajar bonos, el que vende acciones te quiere encajar acciones, el que vende basura te quiere encajar basura. ¿Está bien? Y el dato interesantísimo a mí que me vuela el bocho es este que no se habla nunca, que es cuánto de la ganancia de las empresas de los últimos 100 años se quedó la industria de las finanzas, los hedge funds. O sea, los fondos que deciden en qué invertir se quedaron, lo leen acá, ¿no? Con el 49% de la totalidad de las ganancias que dieron todas las empresas estadounidenses. Es demencial. La mitad de la ganancia de las empresas se lo quedó la industria de las finanzas. Es demencial, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, y esto, hay otro concepto de la intro que quiero meter ahora antes de seguir adelante. Y es que hay mucha gente que cree que el que tiene guita tiene razón. Y es una estupidez a otro nivel.
Y otra cosa es que este concepto de, hay que aprender, los ricos hacen tal cosa, los ricos se levantan a las 4 de la mañana y hacen flexiones, eso tarado mental, pero ni siquiera importa el concepto de en qué invierten los ricos. Yo veo gente muy formada compartiendo en Twitter en qué invierten los ricos. Y el concepto que es medio obvio, pero que nadie se da cuenta, es que si los ricos invirtiesen bien su dinero, si lo invirtiesen bien, se reproduciría la riqueza intergeneracionalmente y los que eran ricos en el 1900 hoy serían ridículamente más ricos. Y hay un libro que está bueno, que leí a principio de año, que lo comenté acá en este canal, que se llama The Missing Billionaires y empieza con una cosa muy básica que yo siempre pienso que es, che, si en el 1900 tenías toda esta cantidad de millonarios, si esa gente ponía la guita en un fondito pedorro que replicaba el S&P o que replicaba la bolsa en general o que replicaba bonos o lo que sea, y pagaban impuestos totalmente altos y todo les iba más o menos mal, pero como al mercado en general, todos sus descendientes, aunque el árbol genealógico se hubiera hecho enorme, serían todos multimillonarios alevosamente. Y si se fijan hoy, la lista, por ejemplo, de Forbes, de los más millonarios del mundo, y los más millonarios de Argentina pasa más o menos lo mío, pero menos porque somos un país más bananero, pero en el mundo entero, de la lista de los más millos, hay muy pocos herederos. Y si la riqueza se reproduciese, porque los ricos saben qué hacen con su plata, cosa que no es así, todo el tiempo tendrías a las mismas personas cada vez más millo. ¿Está bien? Con de vez en cuando algún cisne negro que se mete ahí. Y este es un discurso muy tipo agarrado en los cerebros nuestros y es como que no hay movilidad social. Y hay movilidad social inclusive en países bananeros como Argentina. Y la mayor movilidad social se da de los ricos cayéndose de la riqueza de la clase media. Y eso no tiene ningún sentido porque una cartera diversificada de acciones en Estados Unidos rinde 10% anual a largo plazo. Si vos heredaste 100 millones de dólares, tenés que ser muy pelotudo para caer a la clase media. Y esa es la mayoría de la gente, no la minoría de los que heredan 100 palos. La mayoría dilapida la totalidad. ¿La dilapida en gastos, en fiestas, en descontrol? No, en no saber invertir ese dinero. Y como hay inflación galopante e impuestos altísimos en todos los países del mundo, entre impuestos, gastos, comisiones, inflación y todas estas cosas, se quedan sin guita. ¿Está bien? Entonces, intro es el que tiene guita, en general no sabe lo que está haciendo. En general. Si es hecho a sí mismo, es más probable que sí sepa lo que está haciendo, pero muchas veces, inclusive ahí, la persona sabe mucho del negocio que lo hizo millonario, pero no sabe alocar el capital. No sabe qué hacer con la guita una vez que hizo guita. ¿Está bien? Lo cual es súper interesante. Vuelvo a esto. Primer concepto, no le pregunten a su peluquero y lo de los ricos, dejen de pensar que los ricos tienen razón. Eso es una pelotudez suprema. Y ahora vamos con esta primera parte de la intro del enfoque correcto y vamos a ir dándole para adelante. Bueno, para mí el enfoque correcto tiene 3 partes, que las puse así muy pedor porque traté de hacerlo más lindo, pero no me dio el tiempo, porque ya hoy es viernes y son las 7 de la tarde. Una cosa es inversión y otra cosa es especulación. Es el primer concepto, ahora voy a mostrarlo claramente, pero invertir es un juego en el cual vos si jugás muchas veces vas a ganar. Podés jugar una vez y perder, pero si lo jugás muchas veces vas a ganar. Es decir, tienes esperanza matemática positiva, en el largo plazo el capital crece. Y el capital crece al infinito, ¿se entiende? Tiende al infinito. Si vos invertís al 10% anual, la bola de guita que tengas va a tender al infinito. Por el contrario, especular tiene esperanza matemática negativa. Es decir, si lo jugás una vez podés ganar, pero si lo jugás muchas veces vas a perder. Por lo tanto, esa bola se hace al revés, tiende a cero. ¿Está bien? Es un gráfico que tiende a cero cuando estás especulando y tiende al infinito cuando estás invirtiendo. Esto nos cuesta muchísimo de interpretar, no nos da el cerebro para interpretar esto. Voy a tratar de bajarlo esto para que se entienda, pero es muy difícil que lo entendamos. ¿Está bien? Acá lo que quería era mostrar gráficos históricos de retorno de 3, 10 y 20 años. Vamos a ver si nos da el tiempo. Y después, punto 2, ahora voy a volver sobre esto de inversión y especulación por si no queda claro. Y yo entiendo que el que tiene ahora una herencia de un palo, como dice el video, o 200 lucas en una caja, como dije en la previa, se está aburriendo porque dice, che, vamos 8 minutos y todavía no me dijo en qué invertir. Si no se quieren quedar hasta el final del video, voy a dar un marco teórico para que ustedes tomen sus propias decisiones. No les voy a decir jamás en qué invertir. ¿Está bien? Así que si están esperando eso, ya se pueden ir de este video rápidamente. Así se me limpia el público y tenemos gente más capacitada y copada viendo estos videos. Punto 2, el futuro es impredecible. No se trata de acertar qué va a pasar, sino de jugar el juego con las mejores probabilidades a favor. Ejemplo, porcentaje de éxito en trading versus inversor de largo plazo, lo vamos a mostrar. Pero acá hay algo súper interesante. Anteayer, no me acuerdo, hace poco, fui a una charla en Zonaprop
que me invitaron a hablar con algunos colegas inmobiliarios y lo que me sorprende una y otra vez y no deja de sorprenderme es como todos mis colegas inmobiliarios, y lo mismo pasa en acciones, lo mismo pasa en bonos y también en inversiones basura, que no son inversiones sino son timba, lo vamos a ver más adelante. En general todo el mundo está tratando de predecir el futuro. Y si se fijan en cómo piensan los mejores y acá hay otra pista. Yo acá en mis videos tengo, por ejemplo, acá atrás un libro que se llama, no sé, Los 50 años de Berkshire Hathaway, que es el rojo ese que está atrás de la Copa del Mundo, y el amarillo, ponerle las cartas a los inversores de Buffett de no sé cuántos años. Esta gente, por ejemplo, Warren Buffett, Charlie Munger, son personas que nunca intentaron predecir el futuro y son los mejores inversores de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo único que se fijan es si cuando están comprando algo lo están comprando barato o lo están comprando caro. Los que hicieron 3 maestrías en finanzas y un doctorado y qué sé yo, creen que no se puede determinar si algo está barato o está caro porque creen que los precios son un mecanismo perfecto donde ya el conocimiento circula y por oferta y demanda se pone el precio que descuenta todo lo que va a pasar en el futuro. Mi teoría, que es intrascendente, ¿cuál es mi teoría? Pero la teoría de Warren Buffett, Charlie Munger y otras personas exitosas, que sí es trascendente lo que opinan, es que no se puede saber lo que va a pasar en el futuro a otro nivel. Es no solo no puedes asignar probabilidad a los eventos que pensás que pueden pasar, sino que ni siquiera puedes saber qué eventos van a pasar. En consecuencia, lo único que tenés para tomar una decisión coherente es el presente y el pasado, ¿ok? Y después, la estimación del futuro no va a ser sobre mandar fruta, sobre un escenario macro. Por eso los economistas nunca le pegan a lo que va a pasar o le pegan como si fuese un juego de azar por completo, totalmente suerte. Porque no importa la macro, o sea, obviamente importa, pero como es imposible saber lo que va a pasar con la macro de un país, con las tasas de interés y cómo se va a descontar cierta cosa del futuro al presente, solo podemos concentrarnos en barato versus caro. Y ahora les voy a mostrar cuál es el framework para pensar eso en acciones, para pensar eso en propiedades y para pensar eso en bonos. Y vuelvo al último punto, y es súper interesante, que es que lo más importante es cuidarse de las pérdidas. El interés compuesto es poderosísimo. Les quería contar acá la historia de Juan y Sofía con gráficos de interés compuesto. Hay que ver si lo dan los tiempos, pero vamos con el primero de estos temas, que es la timba esperanza matemática negativa y las inversiones de esperanza matemática positiva. Por un lado timbas, por otro lado inversiones. ¿Está bien? Tema timba. En la ruleta, donde todos van a coincidir ustedes que es una timba, acertando 10 veces seguidas color, uno puede transformar 10 lucas verdes en 10 millones de dólares. ¿Está bien? Y esto es por simple ley de los grandes números. Si yo pongo a mucha gente a jugar a la ruleta, en la primera vuelta que juegues a color, tenés 48% de probabilidad de pegar, duplicar, es decir, de elegir el color que corresponde y duplicar la guita. Si volvés a jugar, no acá, pero si al principio de todo decís, che, ¿cuál es la probabilidad de que 2 veces seguidas yo acierte color? 23,6. Y 3 veces, 11,48. O sea que fíjense, esta probabilidad de 11,48 no es nada despreciable. Una persona va a entrar con 10 lucardas y va a estar en 80 lucas con tan solo 3 veces acertar color, que es el 11% de probable. Después ya baja a 5, después ya baja a 2, después baja a 1,32. Pero fíjense qué interesante. Yo, por ejemplo, doy clase, soy ayudante en una materia de facultad y en esa materia de facultad hay más o menos 120 alumnos, una cosa así, en la clase. ¿Está bien? Si yo tengo 120 alumnos, voy a tener más de uno que haya acertado todas estas veces seguidas color, que son solamente, fíjense, 1,48, 2,23, 11, 5, 2, 1. O sea, 6 veces nada más. Esa persona va a haber convertido $10.000 en $640.000. ¿Qué creen que va a pasar cuando esta persona está acá? Esta persona ya se cree 1000 y empieza a dar clase de cómo tirar la pelotita, no sé, de cómo elegir el coso y cómo mirar la pelotita cuando el croupier está por hacer tal cosa, el chabón sabe lo que va a pasar. Ya empieza a pensar que tiene una habilidad en este juego de azar. Pero si llega a estar de vuelta acá una vez más en convertir las 640 lucas en un palo 200, ya se va a convertir en alguien que ya está aún más creído sobre una habilidad sobrenatural que tiene para adivinar esto. E imagínense acá cuando ya te vas al 0,07, donde tenés 10 palos verdes, transformaste 10 lucas en 10 palos verdes. Fíjense que no es tan difícil, ¿está bien? Si yo pongo a 1000 personas a tirar esto, voy a llegar hasta este punto, ¿está bien? Con más de uno, ¿ok? Voy a llegar con 15 de los 1000. O con 1, perdón, porque 1% serían 100, en 1000, 1. 1 o 2 personas van a llegar a 5 palos verdes. Pero si en vez de 1000 personas tengo 10.000 personas, voy a tener alguno que tenga 10 palos verdes. Y si, por ejemplo, tengo un estadio, el Maracaná, de 100.000 personas, voy a tener bastantes personas que van a llegar de $10.000 a 10 millones de dólares. Y esto es lo que pasa en un montón de timbas. Y se confunden las timbas
con las inversiones. El contrario a eso es comprar acciones, comprar propiedades o comprar bonos, donde lo más probable es que ganes plata, porque las propiedades generan alquileres, las acciones generan ganancias y los bonos generan intereses. ¿Generan esto? Tienen el potencial de generarlo. Una empresa puede perder guita, son la mayoría. Una propiedad puede no generar un alquiler o tener una renta negativa. Y un bono puede ser que la inflación esté por arriba de lo que paga de interés y tenga una renta negativa. Entonces tiene el potencial de generar eso, que eso es donde está el valor verdadero de un activo. ¿Okay? Esto es un histograma que ustedes lo pueden googlear sobre los resultados en una cartera diversificada de acciones en Estados Unidos. Van a ver que el 71% de los años es positivo, pero el 29% de los años es negativo. Y fíjense que algunos años terminas aproximadamente casi 50% abajo, como en 1931. Por arriba del 30% abajo en el 2008 y en 1937. Por arriba del 20% abajo en el 2012, en 1974, en 1930, en 1907, en 1857, en 1839, y esto es en el año calendario entero. Si uno agarra adentro de un año, va a ver que hay un montón de años en los cuales uno en la bolsa está 30% abajo. ¿Eso quiere decir que es una timba si uno está 30% abajo? No. ¿Está bien? No. Pero ¿puede uno perder plata? Sí. Eso es muy diferente, es muy difícil de entender para que no casa un fulbo de estos temas que estamos hablando. Entonces, timbas de esperanza matemática negativa pueden ser un plazo fijo en pesos. El plazo fijo, si yo lo analizo en el largo plazo, tiende a cero, como vimos que era la definición de una timba. En el corto plazo, en un año, en 6 meses, en 3 meses, en un año y medio, se puede ganar fortuna en un plazo fijo. Al igual que se puede ganar fortuna en un casino o en un bingo, ¿se entiende? Derivados financieros, cuando no se usan como seguro, opciones y futuros, también son timba de esperanza matemática negativa. Las apuestas deportivas, los casinos, los bingos, las loterías, esto es obvio. Los coleccionables, todas estas cosas, son timba de esperanza matemática negativa. Y las inversiones son 3, acciones, propiedades y bonos. Obviamente un fondo de inversión entra dentro de inversiones. ¿Por qué? Porque va a agarrar la guita de un montón de inversores y las va a poner en acciones, propiedades y en bonos. Un ETF, de vuelta, un Exchange Traded Fund, es un fondo que cotiza en bolsa. Como un montón conocen el SPY, que sigue al Standard & Poor's 500. Bueno, al comprar SPY estás comprando acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos según Standard & Poor's, que no son necesariamente las 500 más grandes de Estados Unidos. CDR, ya lo explicamos, crowdfunding. A mí me ofrecieron acá en este canal pautar crowdfundings que eran estafas puras y duras. Pero eso no quiere decir que no se podría llegar a hacer, cosa que no sé si hay, pero probablemente haya, crowdfundings bien armados, donde vos compras un pedacito de una propiedad y no te están cagando, no te están cobrando comisiones delirantes, sino que de verdad te están dando un pedacito chiquito de una propiedad. Entonces esto es una inversión y está todo bien. Y en el medio de estas dos cosas están los activos que no generan renta, como algunos commodities tipo el oro, que mantiene el valor, no tiende ni a cero, ni tampoco tiende al infinito. ¿A cuánto tiende? A 1. Es decir, tiende a mantener el valor. Es gracioso, pero una casa en un montón de ciudades de Estados Unidos vale la misma cantidad de oro ahora que hace 50 años, que hace 100 años, que hace 200 años, que hace 300 años. ¿Está bien? Entonces, el oro mantiene el valor. Acá hay un gran debate, esto de las cripto, que no sé si están acá, pero tendrían que estar del lado de la timba. No sé si acá dice monedas. Bueno, tradear monedas, obviamente, pero tener monedas también tiende a cero. Atesorar moneda tiende a cero. ¿Está bien? Bueno, voy a continuar. Esto es un gráfico que lo pueden googlear ustedes, pero el plazo fijo de la línea naranjita tiende a cero, lo ven acá claramente. Después, el precio de las propiedades sin el alquiler tiende a 1, como vemos en este gráfico de la línea punteadita rosa. ¿Y por qué el inmueble tiene una renta como la gente? Por el alquiler, por el alquiler. Y especialmente cuando el alquiler está reinvertido. Y esa es la magia que casi nadie puede hacer. Vos comprás un activo, por ejemplo una acción. La acción te genera ganancias, agarrás las ganancias, comprás más acciones. Te vuelve a generar ganancias, comprás más todavía. Vuelve a generar ganancias, más todavía. Ahí se genera una bola de nieve que a ninguno de nosotros nos da el cerebro para interpretar. Agarren una calculadora, Compound Interest Calculator, lo pueden googlear, Compound Interest Calculator, y fíjense qué pasa si ustedes invierten cierta guita al 10% anual en un periodo muy largo de tiempo y cambien el 10 por 20%. Warren Buffett y Charlie Munger, que los tengo acá atrás, que ya los mencioné en este video,
son los mejores inversores de la historia de la humanidad y Berkshire Hathaway en más o menos 60 años le sacó 20% anual compuesto a la inversión. 20% anual compuesto. El mercado en general, 10% anual compuesto. La diferencia entre 10% y 20% es que estas personas se convirtieron en uno de los parte de los más millonarios del mundo, ¿está bien? Porque la multiplicación, ese efecto bola de nieve es zarpadísimo. También obvio porque vivieron mucho, porque si se hubieran muerto a los 40 no hubiera pasado eso. Entonces, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, no me acuerdo quién lo dijo, Einstein o un cráneo, pero no nos da el cerebro para interpretarlo. Y esto también, tampoco quiere decir que vos en un periodo largo de tiempo no puedas ganar timbeando. ¿Por qué? Porque el otro día, por ejemplo, ponía, cuando me corren con, no, pero la cripto, mirá tus 15 años, Santi, vos sos un gil. Va a haber acá 14 comentarios mínimo, 140 probablemente, porque ahora con la cripto volando se reproducen los boludos, entonces cada vez hay más problemas de gente de clase media timbeando en cripto que no generan nada. Y no es que no tiene valor para la sociedad, tiene mucho valor para la sociedad. Pero justamente los hypes más descontrolados de la historia de la humanidad se generan sobre activos que tienen valor para la sociedad. Bueno, pero no son una inversión, porque no generan nada, como dije, acciones, ganancias, bonos, intereses, propiedades, alquileres. Si no generas nada de eso, sos un activo especulativo. El precio surge exclusivamente por la interacción entre oferta y demanda. ¿Está bien? Entonces, acá les estoy tirando temas para googlear. Lo que el otro día tuiteaba es que si uno compraba figuritas de Pelé en el Mundial 1970 y las guardaba hasta el 2025, el retorno de esas figuritas superaba al S&P 500 en ese periodo y eso no dice nada sobre inversiones versus timba. ¿Está bien? Uno puede pasar que timbeando gane guita por un montón de tiempo, como vimos en el caso del casino. ¿Está bien? ¿Y por qué ahora los activos especulativos están volando por los aires? No solo las cripto y cosas así. Por ejemplo, miren esto. Mantle Baseball Card is auctioned for $12.600.000, a record in sports world. O sea, se vende una trading card de béisbol, la que está ahí en pantalla, a $12.600.000. ¿Por qué pasa esto? Porque sobra el dinero, aunque obviamente si alguien es pobre en la República Argentina no la puede creer, pero esto es así. ¿Y por qué sobra el dinero? Porque todos los bancos centrales de todos los países del mundo imprimen guita a lo loco. Por eso hoy es más importante que nunca refugiarse en activos que generen valor. Si yo tengo acciones, tengo propiedades o tengo bonos, estoy refugiado frente al poder de los estados nacionales de dilapidar el dinero que yo tengo a fuerza de emisión monetaria. Todos los países del mundo, por ejemplo, Argentina hace poco salió en todos los diarios por ser el único país de Latinoamérica sin déficit fiscal. Si vos tenés déficit fiscal, para pagar el déficit fiscal tenés que emitir moneda o endeudarte. Te endeudás con tasas altas como el mundo está viviendo ahora y generás más déficit fiscal. En consecuencia, cuando tengas que emitir para pagar el déficit va a ser aún más violento todavía. Entonces todos los países del mundo están en esta dinámica. El último que entró en esta dinámica es Suiza, que hace 20 y pico de años abandonó el patrón oro y también se metió en esta movida de emitir moneda sin respaldo y básicamente robarle a los que tienen guita en una caja, y por eso hice este video. Si vos tenés guita en una caja, aunque sean dólares, francos, suizos, euros o lo que sea, te están robando minuto a minuto. En cambio, si sos dueño de una empresa y los países del mundo deprecian sus monedas, tu empresa, Coca-Cola, pues sos accionista, sos dueño de Coca-Cola, Coca-Cola va a cobrar más caro y va a estar protegido de la inflación con los productos que genera. Genera valor real, no valor falopa. ¿Está bien? Esta es la falopa, lo que estamos viendo en pantalla. Y como esto hay mil cosas, como negocios de, no sé, second hand watches are beating the stock market. También agarran un periodo re largo de tiempo y dicen, che, los relojes de segunda mano están ganando más guita que comprar acciones. Bueno, una ridiculez, pero es así, está todo bien. Y los parámetros que ustedes tendrían que tener son 3 o 4 parámetros, que son los siguientes que yo siempre le cuento a todo el mundo. Y esto tiene varios intríngulis que también son difíciles de entender. Y es que en el largo plazo, una cartera diversificada de bonos, es decir, deuda, rinde más o menos 3%. Una cartera diversificada de acciones, es decir, sos dueño de empresas, más o menos 10%. El mejor inversor de la historia de la humanidad antes de volverse gigantesco, Warren Buffett, 28% anual compuesto en periodos largos de tiempo. Y cuando ya se volvió gigante, es decir, cuando Berkshire Hathaway ya era una empresa gigante, 20% anual compuesto. ¿Está bien? Esto quiere decir que ustedes no pueden ganar más guita. Yo gano más guita que esto. Pero sin embargo, no creo que puedan mantener mi porcentaje de retorno año a año por muchos años.
Y me tengo que dar cuenta de que si estoy acá en 30%, probablemente no sea el mejor inversor de la historia de la humanidad, sino que se estén dando dos cosas. Uno, todavía soy un pinche con poca plata, por lo tanto puedo encontrar oportunidades que rindan mucha guita. Y dos, no lo voy a poder mantener en el tiempo, porque imaginen ustedes, si ustedes multiplican el capital al 30% anual, en muy poquitos años están en una bola de guita zarpada donde ya no tienen dónde alocarlo, más que en oportunidades que tienen solamente los millonarios, ¿está bien? Entonces ahí ya vas a bajar de vuelta al retorno del mercado 10%, hacer el capitalismo, ¿está bien? 10% anual. Entonces estos son benchmarks o marcos de referencia. Sobre el trading, que se me acumulan los boludos en los comentarios hablando del trading, este paper está súper interesante que dice The Cross Section of Speculator Skill Evidence from Day Trading, un paper muy interesante que salió en el Journal of Financial Markets, que lo que dice básicamente es una investigación sobre la inversión, sobre la especulación, si querés, y si hay un skill, si hay una habilidad en ser un especulador. ¿Hay especuladores que hayan multiplicado su guita zarpado? Sí, por ejemplo George Soros, ¿está bien? ¿Eso quiere decir que vos sos George Soros cuando estás timbeando? Lo más probablemente es que no. Y vamos a mostrar esta, que lo traduje al español, que lo que dice este informe es, hice un resumen, investigadores analizaron el desempeño a largo plazo de más de 450.000 day traders en el mercado de acciones de Taiwán entre 1992 y el 2006. Los datos incluyeron 3.7 mil millones de transacciones por un valor de 10 billones, esto en castellano, trillions en inglés de dólares, y los resultados fueron inquietantemente similares a los del juego de azar, juegos de azar. En un año cualquiera, solo el 20% de los day traders obtuvo ganancias. Neta, billete, tuki tuki al bolsillo, después de comisiones. Pero menos del 1% logró generar ganancias al año siguiente. De este 20, solo menos del 1 logró al año 2 volver a generar ganancia, cualquier ganancia. ¿Entienden esto? Entonces, si ustedes están comiendo el verso de que son traders profesionales, van a terminar mal, lamentablemente. Yo esto trato de hacer esto es como un acto para tratar de salvar a algún pendejo de 20 años que se va a hundir. O sea, si vos estás en la clase media, tenés que hacer todo lo posible por levantar la cabeza, no hundirte cada vez peor con estas pelotudeces que la gente hace. Esto es súper interesante, pero en un casino normal, 13 de cada 100 que entran al casino se van ganadores. Y sin embargo, 1 de cada 100 de los day trade faloperos le gana al mercado. Y después, obviamente, este de 100 existe, ¿eh? Es una persona verdadera que tiene nombre y apellido, y este se está forrando. Entonces este es el que después te cuenta cómo vos sos un gil porque no estás como él acá. Pero esto es un juego de azar. Esto es demencial. Y esto es súper importante. ¿Por qué hice toda esta intro antes de hablar de acciones, propiedades y bonos? Porque, de vuelta, esta slide es importantísima. Uno no puede poner en la misma bolsa a un plazo fijo que ser dueño de una empresa. No se puede. El plazo fijo tiende a cero. Un año vos podés ganar fortuna, pero en el largo plazo no te va a quedar nada. Si vos sos dueño de Coca-Cola en el largo plazo, vas a hacer mucha guita. Excepto que quiebre Coca-Cola, pero diversificando estás salvado. Después, punto 2, derivado financiero ya más sofisticado, apuesta, trading, coleccionables, bla. Bueno, cuídense. Y después oro y todo eso, que puede tener sentido tenerlo, no genera renta. Por lo tanto, en el largo plazo tiende a 1. ¿Ok? Al igual que las propiedades tienden a 1 si no están alquiladas. Vos podés ganar guita comprando propiedades y después revendiéndolas, podés. Pero en el largo plazo tienden a 1. ¿Ok? Entonces, parte 3, las únicas 3 opciones de inversión son acciones, propiedades y bonos. El retorno de las acciones viene por las ganancias y por la apreciación/depreciación de esos activos. ¿Por qué? Porque las acciones tienen un aspecto especulativo, que es cómo se evalúan esas empresas. Vos podés comprar una empresa por 10 veces las ganancias o por 100 veces las ganancias. Poner una empresa que gana $1 millón por año. Si vos la compras en 10 millones de dólares, la estás comprando barata. En el largo plazo, el price earning, es decir, ese indicador que estoy hablando, que es cuánto valen las empresas en relación a las ganancias que tienen, es 15. Entonces una empresa que gana $1 millón por año vale en el largo plazo 15 palos. Pero en el largo plazo, es un promedio de largo plazo, no existe en el presente, ¿está bien? Ahora ese número está muy por arriba, les voy a mostrar alguna data de qué significa eso. ¿Por qué? Porque el optimismo es rampante, ¿ok? En un momento en que el pesimismo es rampante, estamos por debajo de 15.
Y en las empresas donde el optimismo es aún más delirante que en el mercado en general, se paga mucho más que 15, mucho más que 22, mucho más que 30. No sé, por ejemplo, Tesla está más de 100 veces la ganancia del año. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente cree que la empresa va a crecer a lo loco. ¿Está bien? Son datos que van agarrando y en base a esto van a tomar su propia decisión. Lo que ustedes pueden hacer en acciones es seguir índices, es decir, seguir carteras muy diversificadas de acciones o elegir empresas particulares. Como todos nosotros somos pinches, lo más probable es que nos conviene seguir índices. Pero bueno, algunos tenemos complejo de que somos superiores, entonces elegimos empresa porque somos unos estúpidos. Mostrar el rendimiento de distintas décadas querría hacer, vamos a hacerlo a tiempo. 9 de cada 10 fondos gestionados activamente pierden versus el mercado. Propiedades lo mismo, generan alquileres y apreciación-depreciación. Vamos a compararlos con las acciones si nos dan los tiempos. Y el retorno de los bonos también viene los intereses y la apreciación-depreciación. Esto también es muy contraintuitivo. La gente me dice, Santi, pero un bono, yo compro un bono y dice 100 más 10 de interés, 110 me van a pagar en tal fecha, se termina o no hay apreciación o depreciación de un bono. ¿Cómo que no? Si vos compras un bono hoy con una tasa del 5% y mañana baja la tasa del mercado, sube el precio del bono para empatar esa diferencia. Y lo contrario también es verdad. Si uno compra un bono con una tasa del 0,5% anual, paupérrimo, la nada misma, o lo que es más fácil, cero, como algunos han pasado que compraban bono con tasa cero, pero ¿qué tenés en el cerebro? Una cosa de loco. Cuando la tasa subía de 0 a 5, por ejemplo, como pasó en los últimos años, el precio del bono se dilapidaba, se destruía. Esto se lo pueden fijar lo de los bonos en un ETF, por ejemplo, que se llama TLT, donde van a ver ahí ¿qué pasa? Ese ETF tiene bonos largos del Tesoro de Estados Unidos. Bonos largos, es decir, que vencen en un montón de años. Bueno, un bono que vence dentro de 30 años, cuando la tasa de interés pasa de 0,5 a 4,5, ¿qué pasa con el precio del bono? Baja como 50% ese ETF de TLT. Entonces, esa apreciación-depreciación existe también en bonos, también es importante entenderla. Volviendo al inicio de este video, que es darles herramientas para tomar decisiones ustedes solos, para mí lo más interesante acá es que mucha gente da el consejo de, che, todos los meses ahorra y poner la guita en el Standard & Poor's 500. Podría estar bien ese consejo. Hoy el Standard & Poor's 500 está carísimo, carísimo mal a otro nivel. Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, tiene un tercio del valor de Berkshire Hathaway en efectivo, en bonos del tesoro cortos. ¿Está bien? Eso no pasó absolutamente nunca desde que existe Berkshire Hathaway. Por lo tanto, es el panorama más negativo que ve Buffett en toda su historia y tiene como 96 años o 95, una cosa así. Entonces, esto algo debiera querer decir, ¿no? Algo debiera querer decir. Voy a ir a, bueno, criterio barato-caro. Esto es muy difícil de explicarlo, pero voy a bajarlo en 2 o 3 cositas. Este gráfico, que parece un delirio que quizás si no entienden de finanzas les va a volar la cabeza, es qué pasa cuando la bolsa, es decir, una cartera muy diversificada de acciones, está evaluada cara y qué pasa cuando está evaluada barata. En un año calendario, en un año de tiempo después de invertir, por ejemplo, fíjense esto, cuando uno entra en el S&P, es un ejemplo, y se está valuando las ganancias del año siguiente por 22, en el año siguiente, fíjense, puede pasar cualquier cosa. Podés ganar 40%, podés perder 20% y en el medio cualquier resultado. Sin embargo, entrando en eso mismo, 22, van a ver que en un periodo de 5 años anualizado en el futuro, estás en un retorno levemente por arriba del cero y en ningún escenario pasó que 5 años después tuvieses 5% más de retorno. Fíjense qué interesante, que esto lo vengo diciendo hace años y estamos cada vez más cerca, es que si vos superás en el S&P el 23 de Forward Price Earning, no tenés ningún periodo de 5 años posterior a entrar en un 23 o más de Forward Price Earning que tenga un retorno siquiera por arriba del cero. Entonces, cuando te dicen, che, invertí en el S&P porque el retorno es 10% anual, el 10% anual no existe como tal. ¿Está bien? Yo quería mostrarles acá un tema de algún video anterior que vimos con estos libros analizados, que está buenísimo. Les voy a mostrar algo acá para poder entender esto un poquito mejor, si es que nos dan los tiempos, no sé si vamos a llegar, pero un contexto un poquito mejor. Voy a agrandar mi cara porque esta presentación tiene un pedazo rojo para poner mi cara acá, tuki tuki, vamos a ponerlo ahí. Y el tema es el siguiente. En el largo plazo, el retorno de acciones está por arriba del retorno de los bonos. Como les decía antes, el oro tiende a 1, mantiene su valor. El retorno de las acciones en largo plazo va
pegado con las ganancias de las empresas. Por momentos las empresas se evalúan más caras, por momentos se evalúan más baratas, pero en el largo plazo van ganancias con el precio de las empresas juntas. ¿Está bien? En el largo plazo. La joda es que vos podés agarrar 5 años de delirio místico en los cuales no te bancás la irracionalidad del mercado que te rodea, que está hecho por personas que toman decisiones de mierda. Esto es lo mismo que les decía antes, el Real Price Index de propiedades en Estados Unidos tiende a 1. Cuando vos ajustas por inflación los precios de las casas en Estados Unidos, tiende a 1. ¿Pero qué quiere decir que tiende a 1? Vos podés tener periodos de 10 años en los cuales, como ven acá, entre 1996 y el 2006, se superó pero por lejos, se duplicó con respecto a la clásica, y ahora pasó lo mismo. Esto ya está tuki yendo para arriba, perdón, no ven, para acá ya se fue para arriba, pero este gráfico está desactualizado. ¿Está bien? Y esto es lo que les quería mostrar. El 10% anual que te dicen que vas a sacar de una cartera diversificada de acciones no existe como tal. Fíjense, cada barra gris es el retorno anual de una cartera diversificada de acciones de Estados Unidos que siga al S&P. Al que se empieza más grande, ya lo dije antes. Y el puntito rojo es el intraanual, ¿está bien? Es adentro del año, en un momento, por ejemplo acá, 2008 estabas 49% abajo. El año calendario terminó 38% abajo. En el COVID, en un momento del año estabas 34% abajo, pero sin embargo, fíjense, pumba, el año terminó positivo. Un delirio total. Hace 2 años, el 2022 creo, 2022, 2023, bajó la bolsa 25%, terminó el año 19% negativo y después pasó esto 19% arriba. Este gráfico lo tengo desactualizado, el que estoy mostrando en pantalla, pero ustedes pueden sacar el actualizado, que lo vamos a hacer juntos, de un informe que se llama Guide to the Markets de JP Morgan, que lo muestro acá en pantalla, Guide to the Markets, y van acá, Tuki, página 2, 3, 4, 5, 6, este es el que saqué para hoy, para la parte anterior, y en algún punto acá tienen el retorno de bonos y el retorno de acciones anual e intraanual. Esto es el del S&P que estábamos viendo. Acá year to date es 2025, 2024, 2023, 2022 es lo que les contaba acá. Perdón que acá estoy tapando con mi cara. Lo ven ahí. Esto es actualizado, el mismo gráfico que veíamos antes, ¿no? Y acá si yo sigo, voy a ver también lo mismo de bonos, de una cartera diversificada de bonos que pasa año a año, porque me decís 3% Santi, ¿qué carajo significa 3%? Porque a vos en la vida real no te va a dar 3%, te va a dar un número random, o sea, que no se sabe cuál es. Esto es una cartera diversificada de bonos, por ejemplo, fíjense, antes en el pasado tenías 19, 10, 12, 10. Bueno, los bonos que yo puse 3% son bonos del Tesoro estadounidense o bonos del imperio dominante, ¿está bien? Hay un libro que está buenísimo, se llama The Price of Time, y ahí tiene un grafiquito, creo que es el primer gráfico que aparece, que te muestra cómo el imperio dominante tiende al 3% anual pagar, y por sobre eso le vas agregando riesgo. Si en vez de comprarle un bono al imperio dominante, le compras un bono a un país medio pelo, pero un país civilizado, pero que no es dominante, te pagará un puntito más, 4. Si vas a un país más pedorro, te paga 6. Si vas a una empresa de un país más pedorro, una obligación negociable, te paga 10. Y cosas así. ¿Está Pero una cartera diversificada de bonos te paga esto. De vuelta. Nunca había pasado hasta este punto que una cartera diversificada de bonos tenga retorno tan negativo. Lo ven ahí, ahora que estoy achicando mi carita, 17% abajo en un momento del año con una cartera diversificada de bonos que se supone que es algo súper defensivo donde no perdés guita. Bueno, súper defensivo si entras en tasas razonables. Pero antes de esta desgracia, lo que pasaba era que las tasas eran tan bajas que obvio, cuando subieron las tasas se hicieron mierda los precios de los bonos. Entonces eso es súper interesante entender. No nos vamos a ir recontra por las ramas, tienen que entender que el retorno de acciones, bonos y todo depende del año, depende del momento, pero este es el criterio de barato o caro. Este es el criterio indiscutible de barato o caro. Es, si vos entrás en el S&P 500 cuando esto está en 25, vas a perder plata. ¿Está bien? Obviamente el pasado no dice lo que va a pasar en el futuro, pero es lo más probable. Es lo más probable. Es lo más probable. Y algo parecido se puede interpretar en bonos. Acá le robé a Johnny Conopel un tweet donde este gráfico relaciona la tasa de un bono cuando vos entrás, siempre y cuando sea una cartera diversificada de bonos, no sea un solo bono, obviamente. Entonces, si vos entrás con tasas del 2% para abajo y vas a tener retornos negativos, ¿está bien? Si vos entras en un bono con tasas de 3,5 en una cartera diversificada de bonos, vas a tener un retorno probablemente muy por arriba de 3,5. ¿Está bien? Y esto es súper interesante, porque si vos entras en una cartera diversificada de bonos que pagan una tasa de 15% como en los 70,
vos vas a ganar fortuna, porque lo más probable es que la tasa baje, que te paguen el 15, y si no te pagan el 15, baja la tasa y vos vendés antes a un precio más alto porque ya bajó la tasa y podés reinvertir en otro bono de lo que sea. Entonces, esto también es un criterio de barato o caro. Si la tasa de un bono es muy baja, estás asumiendo mucho riesgo. Si la tasa de un bono es muy alta, probablemente estás asumiendo menos riesgo, lo cual es algo contraintuitivo para el que estudió 3 maestrías y 2 doctorados en finanzas, lo que estoy diciendo, ¿está bien? Y también yo estoy en contra de pensar que un activo, si es volátil, es riesgoso. Riesgoso es perder tu capital. Y si un activo hace así tiqui, 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 tiqui todo el tiempo, descontroladamente, de forma demencial, quizás eso te da oportunidades para comprar barato el activo. ¿Está bien? Entonces, volviendo a esto. Para mí, bueno, no sé dónde Joraca está, pero lo que digo de acciones, propiedades y bonos, para mí ustedes tienen que inventar un criterio. Voy a dejar compartir pantallas y después vamos a esto de la estrategia inteligente que armé para este video. Y después los invito a ver ese video en el cual analizamos los no sé cuántos libros. Si ponen libros en mi canal de YouTube, van a llegar a un video que dura como 2 horas, que está bueno, donde vimos libro por libro algunas conclusiones interesantes, que ahora puedo meter un par antes del cierre de las conclusiones de la estrategia inteligente para poder tener un contexto un poquito mejor. Porque esto lo tengo que decir rápido, pero lo tengo que decir porque si no me falta un concepto súper clave. Primero, vieron que les mostraba que el 49% de las ganancias que generó esta industria, que generaron las empresas, se lo llevó la industria de las finanzas. Bueno, un dato ridículo es que 9 de cada 10 fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden contra fondos pasivos indexados comparables, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, pero es lo que pasa. Y esto acá no lo vamos a ver ahora, pero hay un montón de libros, en los que se acabo de mostrar todos, que muestran este fenómeno realmente increíble. Y no solo casi todos los fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden contra los fondos pasivos indexados, sino que el 80% ni siquiera sobrevive a largo plazo, es decir, a más de 40 años. Una cosa totalmente increíble que no se puede saber. Otra cosa loquísima es que es re difícil detectar a los ganadores. Inclusive Warren Buffett perdió contra el mercado 1 de cada 3 años, lo cual es demencial. Hay inversores grosos, Keynes, Charlie Munger, ya lo hablamos. Hay empresas grosas, Philip Morris, Abbott Labs, Coca-Cola, Colgate, Bristol Myers, Pepsi Cola, Merck, Heinz. Esto hemos hablado un montón de cosas de, fíjense lo que son las empresas. Un montón venden puchos, azúcar, cosas polémicas. Bueno, qué sé yo, son las que más retorno dieron. Curioso es que, por ejemplo, Monster Beverage, 26% anual. Hablábamos de 28 en el tope de lo máximo de que alguien ha logrado. Bueno, esto es parecido. Monster Beverage, increíble. Berkshire Hathaway, 20,5% de Compound Annual Growth Rate, es decir, de tasa compuesta de crecimiento por 46 años. Y en el peor momento que le fue, perdió algo parecido al S&P 500. Increíble. Booking, 17,7% anual, pero en un momento perdías 97%, Amazon 14%, Alphabet 13%. Estos son los mejores inversores de la historia de la humanidad. Hacer una captura, la pueden ver, pero hay fenómenos súper interesantes. Y esto es lo que quería ver súper rápido. Está con mucho más detalle en otro video, pero voy a tratar de verlo en menos de 10 minutos. Vamos a hacer 4.000 millones de temas para que se le genere alguna intriga y empiece a hablar sobre esto. 1. Países, industrias y asset classes rinden mucho mejor entrando tras 3 años seguidos de baja. Esto es contraintuitivo. Cuando vos agarrás un mercado, como por ejemplo propiedades en Buenos Aires, en el 2023, piso del mercado, antes de las elecciones. En ese momento yo decía, esto está regalado, hay que comprar propiedades en Buenos Aires. Lo decía, pueden ir a ver los videos del 2023. ¿Qué pasó? Efectivamente, ahora todos se dan cuenta de que está regalado. Pero cuando ya se dieron cuenta, los precios subieron 30, 40%. ¿Está bien? Entonces, sí, esto pasa siempre. Y en el mercado de las propiedades en Argentina habían bajado no 3 años. Había empezado la baja en el primer trimestre del 2018. 2019, 20, 21, 22, 23. 5 años seguidos de baja. Después de 3 años seguidos de baja, yo podría haber dicho, que era lo que pensaba, esto ya se hizo mierda, quizá probablemente sea buen momento para comprar ahora. 1 año más de baja, 2 años más de baja. El futuro es impredecible. En el mediano plazo, 5 años, lo vimos antes, si vos entras en un activo barato, te va a ir bien. Y me faltó la parte de, y voy a dejar de compartir pantalla, vamos a volver a esto, pero no lo puse en la presentación porque no tuve tiempo de hacerla demasiado bien. Para mí la métrica que ustedes tendrían que tomar no es tanto el price earning de hoy, y ahora voy a poner market valuations hay una web que se llama currentmarketvaluations.com, pueden entrar. Y acá tienen, por ejemplo, distintos indicadores. Por ejemplo, el Buffett Indicator, que básicamente compara el PBI. No les estoy mostrando la pantalla. Compara el PBI, el Buffett Indicator compara el PBI con cuánto valen todas las empresas cotizantes en la bolsa. Bueno, esto está strongly overvalued ahora. El Price Earning Model, lo que les mostré antes, pero en vez de tomar, y esta es la forma en la cual para mí hay que ver también propiedades, en vez de tomar las ganancias de ahora,
Se toma las ganancias de los últimos 10 años, está bien ajustadas. Entonces lo mismo podría hacerse con los alquileres de las propiedades. Porque algo súper interesante que pasa especialmente en Buenos Aires es que en el 2023, que les estaba contando antes, el salario de la clase media en Argentina estaba destruido, pulverizado en 1.000.000 de pedazos. En consecuencia, ¿cuánto se podía cobrar de alquiler? Chirola, porque en general mantiene una relación con el ingreso. En ese momento inclusive había subido la relación con el ingreso, pero igual era chirola. Pero ¿por qué era un error tomar ese número como una foto, que lo decían en alguna de las slides? No debieran ver una foto, debieran ver, los últimos 10 años, ¿cuál fue el alquiler promedio de esta propiedad? Fue $1.000. Bueno, en base a $1.000, ¿cómo estamos valuando? Les dije antes, por ejemplo, el número 15 para el price earning de lo que les mostré acá del S&P 500 y tener una regla parecida para las propiedades en Buenos Aires, ¿está bien? Es decir, si una propiedad me garpa más de 5% y me garpa otro tanto por revalorización, porque estoy comprando los mínimos y yo sé que las propiedades tienden a 1 y no tienden ni a 0 ni a infinito, ahí ya está, ya pueden hacer una cuenta, pueden darse cuenta si tiene sentido o no hacer lo que quieren hacer o no hacer. ¿Está bien? Entonces para mí este es el gráfico, este específicamente, que tienen que ver para ver si entrar o no en el S&P. Hoy estamos por arriba de 2 desviaciones estándar de la Historic Trend Line del S&P, que esto empieza en 1950, y lo más probable es que esto se haga mierda en 1.000 pedazos, pero bueno, puede pasar cualquier cosa porque el futuro es impredecible. ¿Y qué significa cualquier cosa? Que de acá puedes ir a una sobrevaluación aún más zarpada, pum, y en vez de estar en 36 como está ahora el Shiller P/E ratio, irte a 46, 56, lo que sea, un nuevo récord como pasó acá en el 99. Fíjense que esto no se había dado nunca, nunca, nunca. Entonces, cuando vos ya estabas acá, podías decir, ya estamos en el máximo histórico, esto se va a hacer recontra mierda en 1.000 pedazos, y faltaron 4 años de más delirio todavía. Entonces, también ahí, si vos te perdías esos 4 años de delirio místico por completo, bueno, quizás tampoco te beneficiaba estar fuera del mercado en eso. Por eso, para mí, lo que hay que pensar no es estar fuera del mercado en efectivo esperando como un boludo, sino en el momento presente, en el cual solamente tienen el presente para tomar la decisión. En el presente, ¿compro acciones, compro propiedades o compro bonos? Esa es la decisión. Que Buffett tenga 1/3 de Berkshire Hathaway en efectivo, entre comillas, en realidad lo tiene en bonos, porque los bonos cortos de Estados Unidos pagan 4 y pico por ciento. Y no va a comprar una cartera diversificada de acciones pedorras que tipo están a un price earning delirante para ganar menos que con la inversión más segura de la historia, que Estados Unidos paga su deuda siempre desde que existió. No tiene ninguna especie de sentido. Por eso para mí es algo coherente lo que hace Buffett. Volviendo a esto, para mí, con la guita de la caja, voy como 14 pasos atrás, y sería, primero me preguntaría, ustedes que tienen la guita de la caja, ¿tienen un fondo de emergencia de 6 meses de gastos esenciales armado? Punto 1. Si no tienen 6 meses de gasto, por ejemplo, para hacer la cuenta fácil, vos me decís, no, yo gasto $5.000 por mes. Bueno, tenés que tener $30.000 en una caja, ¿está bien? Por problemas básicos. 2. Ya tenés completamente asegurada tu salud, tu hogar y tu vida. Si tu familia depende de tu ingreso. Si no, esas 3 cosas tendrías que asegurarlas antes del paso 3, que sería eliminar todas tus deudas caras, entre comillas. Si tenés, en Argentina se pueden tener deudas a tasa negativa, lo cual es un delirio. Pero si tenés deuda cara, como tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, tendrías que cancelarlo por completo antes de decir en qué invertir. Es ridículo que vos estés pensando si invertir en la bolsa o en acciones o en donde mierda sea, cuando tenés deudas que pagan 20 y pico por ciento de tasa anual en dólares. O en momentos argentinos delirantes aún más. Claramente, si vos cancelás una deuda que paga 20% anual en dólares, lo que estás haciendo es ganar 20% anual en dólares como si fueses Warren Buffett en una inversión. ¿Está bien? Es un delirio. Punto 4 podría ser, para sacarte peso de encima psicológico, cambiar tu casa por la casa que se te cante el culo sin delirarla, cambiar el auto por el auto que se te cante el culo sin delirarlo, y después de estas 4, decidir en tu estrategia de inversión que tendría que ser, y antes de mostrarla, voy a dar una mini cosita que no puede llegar a tener sentido, que es, tendría que ser lo suficientemente simple el framework que hayas decidido para que lo puedas implementar y para que no tengas que estar rebalanceando la cartera todo el tiempo. Porque un montón de cosas de gente sofisticada que también veo y que para mí no tienen sentido, es que un montón de gente sofisticada decide en un momento de su vida, voy a tener 80% en acciones, 20% en bonos, y de qué manera, de tal forma, no sé qué, algo medio complejo. Y el problema que terminan teniendo es que muy seguido
por cómo cambia el precio de las acciones y por cómo cambia el precio de los bonos, tienen que estar rebalanceando su cartera y cada día que les toca ese rebalanceo tienen que volver a pensar su criterio de alocación del capital porque vuelven a tomar una decisión en ese momento. Entonces, una estrategia potencialmente simple y efectiva podría ser el 80%, como dije recién, en BTI y VXUS, que básicamente BTI son todas las empresas de Estados Unidos y VXUS son todas las empresas no estadounidenses, y 20% en bonos, por ejemplo, en BND y BNDX. BND son todos los bonos de Estados Unidos y BNDX son casi todos los bonos del resto que no es de Estados Unidos. Bueno, esto, la gran pregunta sería, por eso está el signo de preguntas, es, che, si haces esta estrategia que teóricamente es simple, igual vas a tener el gran desafío como realocar el capital cuando las acciones suban o se hagan mierda o el viceversa. Y esto no vas, si vos pones un porcentaje fijo de 20% en bonos, por ejemplo, o 20, pone que vos pones 20% en treasuries, que son bonos del Tesoro estadounidense, que son la inversión más segura de la historia de la humanidad, la deuda de Estados Unidos. Bueno, si vos pones 20% en treasuries y en un momento los treasuries pagan 0,5% de tasa, lo más probable es que en el mediano plazo eso sea una pésima decisión de inversión. Y ya lo sabés desde antes, porque es lo que pasó siempre, es lo que mostramos antes. Cuando vos invertís con una tasa de mierda, después vas a retornos negativos, porque probablemente suba la tasa y baje el precio del bono. Lo mismo en acciones. Si invertís en acciones porque tenés una regla del 80% de acciones y ponés la guita, no sé, tenías ese $1.000.000 en la caja de la herencia y pones $800.000 en BTI y VXUS ahora, y lo veo muy caro BTI, en consecuencia ya sabes que en un periodo de 5 o 10 años vas a perder plata, es demencial. ¿Está bien? Entonces, después hay otras alternativas más delirantes, que yo llamo delirantes, que son las que yo hago, que es ir comprando lo que veo barato. ¿Está bien? Pero en base a cada momento de decisión. Es decir, tengo $200.000. ¿Qué es lo que está barato ahora? Treasuries, propiedades en Buenos Aires. Compro treasuries, compro propiedades en Buenos Aires. Pero ¿cuál es el intríngulis? Que ustedes debieran tener diversificación geográfica, porque no nos va a dar el tiempo acá, porque planeé muy mal este video, les pido perdón, que es que hay un montón de países que fueron a cero, los que conocemos todos. Cuba, el día previo a la revolución en Cuba, hubo algún pobre papanata que firmó una escritura traslativa de dominio y compró una propiedad en La Habana. Y después esa propiedad se la quedó el Estado y no tuvo nada, fue a cero, cero, cero. ¿Está bien? Lo mismo pasó en Alemania cuando una parte de Alemania se hizo comunista. Lo mismo pasó en China cuando China se hizo comunista. Lo mismo pasó en Rusia cuando la Unión Soviética se hizo comunista. Entonces, un montón de países en algún momento fueron a cero, te robaron la totalidad. No, y no estoy hablando de un corralito o de, por ejemplo, un default y una reestructuración de deuda, porque, por ejemplo, en un default y una reestructuración de deuda, la peor reestructuración de deuda de toda la historia de la humanidad registrada es Irak siendo bombardeado por Estados Unidos, le quitó 90% a sus títulos. Por lo tanto, si vos le habías prestado $100.000 a Irak, en un momento te decían, bueno, muchas gracias Santi, acá tenés $10.000 si querés agarrado, si no, vamos a juicio en Nueva York y vamos a ver qué pasa. También 90% de quita, eso fue lo peor, lo peor, lo peor. Pero no estoy considerando en eso de lo peor, lo peor, lo peor, los países que se convierten a comunismo, ¿está bien? Donde acciones y propiedades pasan a manos del Estado y quedan en cero para vos. Por eso para mí es muy importante la diversificación geográfica. No por la volatilidad, sino por justamente ese riesgo de que no te quede nada. ¿Está bien? Dato de color que no tiramos hasta acá. En periodos de 20 años Estados Unidos siempre tuvo retorno positivo en acciones y bonos, pero Argentina no. ¿Está bien? Si yo agarro un periodo de 21 años determinado en el Merval, puedo llegar a un retorno negativo. Si agarro un periodo de 25 años en bonos argentinos, puedo tener un retorno negativo. ¿Está bien? Entonces eso también es súper interesante. El desafío también que tendríamos que tener es cómo minimizar costos e impuestos y lo que dije antes, inflación, cubrirse la inflación, cubrirse las comisiones y qué sé yo, ya lo dijimos esa parte. Voy a ir a cierre y conclusión. Bueno, esto lo vamos a ver después, pero quiero ver si llegamos a ver algo más acá, tuki tuki. Bueno, 2, 3, 4 cosas más muy breves que son históricas, pero que tengo que meter en este video sí o sí. Uno, algo porque acá hay otro tema que es, che, está todo bien, pero el nivel de venta de humo que hay en internet, en las redes sociales o en YouTube sobre inversión es tremendo. O sea, hay canales de inversión que se la pasan hablando de cripto, de plazo fijo, y es como, no estás hablando de timba, estás hablando de casinos online, no estás hablando de inversión, ¿está bien? Entonces, vuelvo un paso atrás y es, ¿qué cosas, Santi, se sabe que rinden mejor que el mercado? Bueno, una cartera diversificada de empresas chicas rinde más que una cartera diversificada de empresas grandes. También tienen más volatilidad. Bueno, esta es la misma cosa. Dos, ¿qué más rinde?
una cartera diversificada de empresas con price earning bajo rinde más que una cartera diversificada con empresas de price earning alto. Y esto es muy contraintuitivo. Esto es lo mismo que veíamos con el timing del mercado, ¿ok? No solo pasa con distintos años en el mercado, sino dentro de un año, si vos compras las empresas baratas, te va a ir mejor que comprando las empresas caras. Esto es contraintuitivo porque las empresas caras son las que más potencial tienen. ¿Por qué Tesla vale ciento no sé cuánto de price earning? Porque tiene altísimo potencial. Porque cualquier persona cuando se sube a un Tesla, flashea en colores y dice, esta es la empresa del futuro. ¿Está bien? Contraintuitivo. Tercero, empresas con price over free cash flow, price over sales o cualquier otra de estos indicadores bajo outperformean al mercado en periodos largos de tiempo. Esta es otra forma de ver lo mismo. Empresas baratas le ganan al mercado en periodos largos de tiempo. Lo mismo con dividend yield. Esto lo vimos recién, es lo mismo. 4. En el largo plazo las compañías familiares le ganan una cartera diversificada de empresas comparables. Compañías familiares que los dueños mayoritarios siguen siendo la familia fundadora. ¿Está bien? 5. En el largo plazo una cartera diversificada de spin-offs le gana una cartera diversificada de empresas comparables. 6. Y esta es la contraria. Invertir en una cartera diversificada de IPOs pierde contra el mercado. ¿Está bien? Esto es todo muy contraintuitivo. Después, otras cosas contraintuitivas es que hay industrias más rentables que otras. Las farmacéuticas, la tecnología, las bebidas son mejores que las telecomunicaciones, las eléctricas o las aerolíneas, que son una garcha. Pero sin embargo, que una empresa sea una garcha no quiere decir que la inversión en esa empresa sea una garcha. Pues si vos lo compras muy, muy, muy barato, a pesar de que la empresa sea una garcha, a vos te puede ir bien. Y lo contrario también puede ser cierto. Una empresa puede ser la mejor farmacéutica que vende unas drogas, que están todos adictos a esas drogas y se llenan todos de guita, la empresa. Pero si vos compras carísima esa empresa, quizás las ganancias en relación a lo que vos pagaste no tienen ninguna especie de sentido. ¿Está bien? Entonces, un concepto más que me quedaba. Ya sea que vos basas por acciones, por propiedades o por bonos, lo ideal sería que puedas diversificar. Ya está recontra hipercomprobado que a partir de 50 acciones, es decir, ser dueños de 50 pedacitos de empresas de forma equally weighted, es decir, poniendo la misma guita en las 50 empresas y que las empresas sean de sectores diferentes, pues si compras 50 petroleras y se hace mierda el precio del petróleo, te vas a quedar culo al norte, pero a partir de 50 acciones equally weighted de sectores diferentes, aumentar la cantidad de acciones en cartera no reduce el riesgo de esa cartera. ¿Está bien? Eso es lo que todos ya chequearon y ya se sabe. Esto de los 20 años ya se los dije. Argentina riesgosísimo, ya se los dije. Guarda con poner toda la guita en el mismo lugar. Dato de color, esto pueden hacer una captura, después se lee en este libro Random Walk Down Wall Street, pero las mayorías compran en máximos y venden en mínimos. Por lo tanto, no tengan miedo de opinar algo en contrario a las mayorías. La joda es que cuando vos sos contrarian, lo difícil es tener razón, no ser contrarian porque sí, ¿no? Algo bizarro, pero no hay correlación ni causalidad entre volatilidad y retorno. Todas las finanzas están construidas sobre este concepto falopero de beta. No tiene sentido ver cuánto se mueve un precio. Un precio se puede mover mucho y no significar nada, o sea, en el largo plazo, ¿está bien? Es importantísimo cuidarse del cero, no lo vamos a ver hoy. Conclusión, cada vez tenemos menos... Esta es una buena conclusión. A pesar de que lo que les dije, por ejemplo, del 10% de retorno de una cartera diversificada de acciones, que sería, por ejemplo, acá entre el 2001 y el 2020, como te agarraron, en el 2001 estaba todo haciéndose mierda, en el 2008 te agarró otra crisis, la subprime y qué sé yo, del 2001 al 2020 estabas en 7,5, no en 10 en el S&P 500, pero sin embargo, fíjense que el average investor le sacó 2,9 en vez de 7,5, y el 7,5 era no hacer absolutamente nada, era comprar el S&P y no hacer nada. Y sin embargo, el inversor promedio le sacó 2,9. Fíjense, en este otro periodo, no, es lo mismo. Bueno, 7,5 y 2,9. Esto pasa siempre, en casi todos los periodos. ¿Y en qué periodo no pasa? En el presente. Si yo agarro tipo los últimos 10 años, que fueron bull market fenomenal, todo para arriba, subiendo de precio, los estados nacionales imprimiendo billete a lo loco, poniéndole plata a todos en la casa, literalmente mandándole cheque gratis en la casa a todo el mundo. Bueno, en ese periodo, que es el que pasó ahora, por primera vez en toda la historia registrada, el inversor promedio está por arriba del S&P. ¿Qué va a pasar después? Ya lo vimos, regresión a la media. El inversor promedio en general es un choto. Si hoy está por arriba de esto, no creo que se mantenga, ¿está bien? Y este es el concepto final de esta parte, que es... Qué difícil hacer este video. Es uno... Debieran ver cómo diversificar entre acciones, entre propiedades y entre bonos. 2, debieran componer el capital
poniéndose reglas ustedes mismos de cómo van a reinvertir los dividendos que esas empresas les van a dar, cómo van a reinvertir las ganancias. Si las empresas no cotizan en bolsa y se quedan ustedes toda la ganancia, pues no se compraron los autos para quedar en el conurbano, cómo van a reinvertir los alquileres, cómo van a reinvertir los intereses, porque ahí hay bola de nieve y ahí está la diferencia. 3, cómo minimizar el portfolio turnover, porque también está comprobado, pero no llegamos a decirlo, que en el largo plazo, los que menos compran y venden activos son los que más guita ganan. ¿Está bien? Porque es lo contrario a lo del trading que sí llegamos a ver. Los que están todos los días comprando y vendiendo, en general pierden, a pesar de que es un juego donde tienen la balanza a su favor, es demencial. Pero bueno, entonces hay que minimizar el portfolio turnover, es decir, tomar una decisión, mantenerse ahí, no hacer nada. 4, minimizar comisiones. 5, minimizar impuestos. 6, minimizar gastos. Si logran hacer eso, les debiera ir súper bien. Y volviendo un poco para final de esta presentación, era que tuki tengan en cuenta esto, que voy a dejar en pantalla una milésima de segundo, que yo no soy contador, pero esto creo que está bien. Si algo está mal me lo ponen en los comentarios. Pero en Argentina hay inversiones que están exentas en todo. Por ejemplo, una vivienda única de ocupación permanente, el rendimiento de esa inversión está exento. Es decir, los alquileres que, como es tu vivienda única, el alquiler que vos dejás de pagar está exento. Está exento el resultado de la compraventa. Es decir, yo compro una propiedad en $100.000, mi única propiedad, y la vendo en $200.000. Los $100.000 de ganancia me los llevo libre de impuestos, es demencial. Y en bienes personales está exento, esto creo que está desactualizado, hasta no sé qué monto bastante alto que supera esto. Lo cual, si vos estás exento del rendimiento, el resultado de la compraventa y estás exento en bienes personales, es mucho más fácil ganar guita ahí que ganar guita en otra cosa. ¿Está bien? Lo mismo con los bonos, con los títulos públicos argentinos, están exentos en rendimiento, el resultado de la compraventa y están exentos en bienes personales. Pero obvio, no van a tener un montón de guita en bonos argentinos, especialmente cuando se vuelvan caros, y ya lo dijimos, va a depender de la tasa. ¿Está bien? No va a depender de que los últimos 4 años se hicieron mierda los bonos, que es lo que pasaba de vuelta en el 2022. Que también hacía video yo contando esto. Decía, che, los bonos argentinos están paridad de 17,5, no tiene sentido, es momento más de compra que de venta. Todos me decían, Argentina es uninvestable, no entendés nada. Bueno, qué sé yo. Eso era lo de los impuestos, que me lo había olvidado decir. Si algo se tendrían que llevar este video, debiera ser que invertir bien no es sobre encontrar la máxima gran oportunidad del mañana y ver que Tesla, no sé qué, bla. Hace poco tuiteé un tweet que me gustó, que decía de esto, che, cualquier gil se da cuenta qué empresas son buenas y qué empresas son malas. Lo difícil es darse cuenta cuáles son las inversiones buenas y las inversiones malas. ¿Por qué? Porque comprar una empresa buena a un precio alto puede ser una inversión mala. Comprar una empresa mala a un precio muy bajo puede ser una inversión buena. Y ese análisis es difícil. Si ustedes no quieren hacerlo, debieran ir a una cartera muy diversificada. Pero también debieran jugar el juego de, che, una cartera diversificada de bonos hoy tiene sentido por las tasas que pagan. Una cartera diversificada de acciones tiene sentido por el price earning que les mostré de 10 años en el pasado y bla, bla, bla. Una cartera diversificada de propiedades en Buenos Aires en base a los alquileres de los últimos 10 años. ¿Tiene sentido? Para mí ese es el framework. ¿Está bien? Coméntenme ustedes cómo invertirían, 500 lucaras, un palito, lo que quieran. Y para los que quieren aprender más, voy a dejar una lista de 20 libros. No sé si la voy a escribir acá abajo. Les voy a recomendar usar este ficalc.app. No me pagan por el chivo, pero me parece importantísimo para entender esto un poco más arriba de lo que vimos en este video. Y suscríbanse para más contenido sobre inversiones y finanzas. Y muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.